municipal, dada en la sala de sesiones de la Junta Municipal de la Ciudad de Asunción a los 9 días del mes de abril del año 2014. Firman esta resolución el concejal Omar Pico Isfrán en su carácter de presidente, José María Oviedo, secretario general. Se ha dado así lectura por Secretaría General a la resolución Junta Municipal número 6690/14, distinción y codirecto de la ciudad de Asunción al profesor Dr. David Abdón Galeano Olivera. Seguidamente, palabras del concejal Víctor Otilio Sánchez, quien es proponente de esta distinción. Presidente Coteas, una ministra de Política Lingüística, ahí el profesor doctor David Galeano, ASPAP. Creo que la propuesta que manifestamos para que sea directo en un currículum que quisiera tratar de leer, espero que me lo entiendan. Quiero, si me equivoco, lo que me dije, al ser de forma gratis. Pero algo que yo siento no es una cuestión casual, sino esto lo digo siempre hace mucho tiempo, por el aprecio que le tengo al lector del poema y por las personas que dan el poema dice, se llama Serope Abuepe. Serope Abuepe Romonge Vaina Kaarukutunga. Y Katuhan Waisha Yembokiza Ipe Gunyungatumi. Topea de Bepe Roposarakiu Karopobutan. De Mañasi Ale Seikwaule Sebuai. Dani ahí va a ser que era sido ahí una gente que deba de estar que a Mondi han guapo de esto. Ya me sai ya hau a torin para área. Ya de tu boba ya tu hina oyo y tu papá. Esa tisa o tu pipa y te va para tener Serupun tere ya si hayayay resere yo. Ashere saepe nekuno haisha kuagatun se kapakate rompo yehuacá rompo. Tesaray matipire de tirigribo reiku amujape pamura iku se pulperuibe. Amo niño y pa, tu ya se le sale o huevuye vivo. Y Catujan Huaysa, Serope Abuepe, Renita. Esto es un poema escrito por una gran persona que es la persona que fue exiliada, Elio Romero, quien en música también una gran persona, gran profesor, una persona que ha habido ya más ya entrañable, el profesor Catálogo, y lo cantó el Perceto Ñamatú, que también fue hijo directo, fecha. Así es que esto lo he leído, espero que me disculpen si no pronuncié bien el guaraní, y estoy intentando. Así es que también el profesor me regaló un libro. Y quiero contarle un chiste acá que